la recuperación de determinadas actividades, de servicios, económicas, educativas y culturales, va a suponer que el transporte público tenga que atender a mayores necesidades de movilidad de las que en estos momentos estamos atendiendo. En un 35% sobre lo que sería la demanda en un día laborable normal de todo el transporte público en Euskadi. Y es fundamental el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. 500.000 mascarillas que se repartirán a los operadores y que cada operador repartirá a sus usuarios. También se procure guardar la distancia dentro de las estaciones, dentro de los andenes y dentro de los trenes y de los autobuses. Disponiendo de geles hidroalcohólicos en estaciones, en apeaderos y en paradas, unos controles de temperatura aleatorios que se van a hacer en todas las estaciones a través de equipos sanitarios de la DIA y de la Cruz Roja. La DIA, en colaboración con el Gobierno vasco, va a realizar un control aleatorio de la temperatura de las personas. Para ello, se van a utilizar unas cámaras termográficas que miden a tiempo real su temperatura. De esta manera discriminaríamos a tiempo real la persona que realmente pudiera tener una temperatura más elevada de lo normal. Se procedería a activar un protocolo con el fin de poder aislar y advertir a esa persona de su situación. La finalidad es facilitar la desescalada de una forma controlada con el fin de garantizar una nueva normalidad sostenible. Cruz Roja va a estar en los medios de transporte vinculado al Gobierno vasco con la nueva fase que vamos a empezar. Es muy importante la labor individual que vamos a hacer cada uno, ¿no? Que es responsabilidad de cada uno el poder el llevar unas medidas, ¿no? Pues el guardar la higiene en las manos a la hora de entrar, ya que vamos a tener unos dispositivos de geles hidroalcohólicos para podernos desinfectar, y llevar mascarilla, ¿no? Y luego también muy importante es la distancia que mantengamos con los otros usuarios que van a estar en los transportes, ¿no? Porque al final de la seguridad de cada uno independientemente también va a depender, ¿no?, el resto, ¿no? Que al final esto es una cadena. Si yo no apoyo, pues no apoyo no a mí misma, sino al resto de ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Hay que guardar las distancias, que es muy importante, y las medidas de higiene.